Buen día. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha. Buen día, Buen día, profe. Sí. Buen día a todos. ¿Qué tal? ¿Lara Orellano está? ¿O Yara? No, no está. Bueno, vamos a seguir entonces. Hoy teníamos que ver, y vamos a empezar a ver control de constitucionalidad. Ya habíamos dicho en la clase anterior que el control de constitucionalidad es el medio o el modo o el mecanismo que prevé un ordenamiento jurídico para garantizar la supremacía de la Constitución. ¿Sí? Y vimos también en la clase pasada que puede haber cuestiones de constitucionalidad entre cualquier norma y la Constitución y también entre ellas, siempre haciendo valer la jerarquía de la misma, ¿no? Si se planteara una discusión entre una ley y un decreto, si se planteara discusiones entre normas que sean inferiores a la Constitución. También son cuestiones que debe resolver por la vía del control de constitucionalidad. Nosotros, cuando yo les pedí que leyeran Marbury con Madison, se refiere justamente a el establecimiento en los Estados Unidos de Norteamérica de uno de los modos o de las formas que toma o que adopta este sistema de control de constitucionalidad, que de acuerdo al órgano que realice ese control o que ejerce ese control, puede ser el control jurisdiccional o el control puede ser político, ¿sí? Dependiendo del órgano que lo realice. El órgano político se da en algunos países y en algunos ordenamientos jurídicos. En nuestro país, hasta 1860, las constituciones de las provincias eran controladas por el Congreso de la Nación, es decir, que hasta 1860 las constituciones provinciales estaban sometidas o sujetas a un control de tipo político, a un control de constitucionalidad de tipo político. Claramente, a partir de la incorporación de Buenos Aires a la Confederación, se elimina este control político por parte del Congreso sobre las constituciones de las provincias y nuestro país adopta definitivamente un sistema de control de constitucionalidad jurisdiccional, ¿sí? Jurisdiccional. Nuestro artículo 116 de la Constitución establece con toda claridad que corresponde a la Corte Suprema y a los demás tribunales inferiores el conocimiento y la decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución. ¿Sí? Ese artículo 116 consagra entonces el control de constitucionalidad de tipo judicial o jurisdiccional para nuestro país. A su vez, ese control jurisdiccional puede ser concentrado o puede ser difuso. El control es concentrado cuando dentro del Poder Judicial un solo órgano está atribuido o está imbuido de atribuciones para declarar la inconstitucionalidad de las normas o ejercer el control de constitucionalidad. Por el contrario, el control jurisdiccional es difuso cuando varios órganos o más de un órgano dentro del Poder Judicial tiene la potestad o la facultad o la jurisdicción para expresarse sobre las cuestiones de constitucionalidad que se le planteen. Claramente, en el sistema argentino, en el sistema constitucional argentino, el mecanismo de control de constitucionalidad que está previsto es jurisdiccional y es difuso, porque el propio 116 que acabo de leer y que obviamente hay que estudiar, establece que corresponde a la Corte Suprema y a los demás tribunales inferiores, ¿sí? No determina un solo órgano con competencia, sino que determina que son varios los órganos con competencia para expresarse sobre las cuestiones de constitucionalidad que se le planteen. A su vez, de acuerdo al órgano
que dicta la inconstitucionalidad puede ser jurisdiccional o puede ser político, ¿sí? O puede ser político. De acuerdo a la vía por la cual se puede introducir la cuestión de constitucionalidad o se puede ejercer el control de constitucionalidad, esto tiene más que ver con el derecho procesal. Podemos tener una vía directa o una vía indirecta. Tenemos vía directa cuando el sistema jurídico o el ordenamiento jurídico prevea una acción autónoma para plantear la cuestión de constitucionalidad en un proceso. Es decir, que estuviera previsto en el ordenamiento jurídico una acción que tenga como único objetivo lograr la inconstitucionalidad de una norma. Es decir, realizar un proceso cuyo objetivo sea que se dicte una sentencia donde se declare la inconstitucionalidad de una norma, ¿sí? Eso sería una acción autónoma, que no está prevista en nuestro ordenamiento procesal nacional o federal. Sí lo está en la provincia de Buenos Aires, pero no está prevista en el ordenamiento procesal federal. Por el contrario, lo que sí está previsto en el ordenamiento federal es la vía indirecta para lograr la declaración de inconstitucionalidad. ¿Qué es la vía indirecta? Yo inicio un proceso con un objetivo determinado. Por ejemplo, que me devuelvan los depósitos en dólares. Yo tenía efectuados depósitos en un banco en dólares y me los quieren devolver en pesos, ¿sí? Entonces yo inicio una acción que el objetivo que tiene, ¿cuál es? Que el juez dicte una sentencia ordenándole al banco la devolución en dólares de mis depósitos. Ahora, para lograr que el juez dicte esa sentencia, necesito que en el trámite de ese proceso declare la inconstitucionalidad de las normas en las que se funda la especificación, ¿sí? No inicio el proceso para lograr la declaración de inconstitucionalidad, inicio el proceso para que me devuelvan el dinero, pero en el trámite de ese proceso introduzco la cuestión de constitucionalidad para que el juez lo resuelva previamente a dictar sentencia, ¿sí? Entonces, vemos que la diferencia es que el medio o el modo de introducir el planteo de inconstitucionalidad en el proceso es completamente distinto. En un caso, en la acción directa, inicio el juicio al solo efecto de lograr la declaración de inconstitucionalidad. En el otro proceso, inicio un proceso para otra cosa distinta y en el trámite de ese proceso, ¿sí? Como un paso procesal para lograr mi objetivo, logro o intento la declaración de inconstitucionalidad de una norma. Hay toda una discusión jurídica muy fuerte sobre si los jueces pueden declarar o no la inconstitucionalidad de oficio. Es decir, sin que las partes se lo pidan, declarar la inconstitucionalidad de una norma que está involucrada en la resolución del proceso, ¿sí? En principio, la declaración de inconstitucionalidad procede solo a pedido de parte. Es decir, que no estaría prevista la posibilidad de que los jueces declaren de oficio la inconstitucionalidad de una norma. Si las partes no se lo pidieron, ellos no se van a expresar. No es otra cosa que lo que conocemos en nuestro derecho procesal como el principio de congruencia, ¿sí? Que significa que el juez no puede fallar más allá de lo que las partes le pidieron. Ni más ni menos de lo que las partes le pidieron. Entonces, si las partes no articularon el planteo de inconstitucionalidad, el juez no podría resolverlo de oficio. Entonces, la pregunta es, entonces el juez, si las partes no se lo piden, ¿está obligado a aplicar una ley que él cree que es inconstitucional? Y la respuesta es sí. ¿Y cómo haría el juez para no sentir tanta culpa por aplicar una norma que él cree que es inconstitucional, pero que como las partes no se lo pidieron, no lo hizo?
Bueno, lo que dice la mayoría de la doctrina, y si uno analiza la jurisprudencia, es que el juez en la sentencia deja salvo su opinión, explica por qué para él esa ley es inconstitucional, pero va a decir, como ninguna de las partes lo plantearon, la tengo que aplicar igual, ¿sí? Pero va a dejar a salvo su opinión para que al menos su conciencia quede tranquila cuando está aplicando una ley que él considera que es inconstitucional. Pero en principio siempre es a pedido de parte y no puede ser declarada de oficio. Entonces, en nuestro sistema jurídico argentino, el control de constitucionalidad es jurisdiccional, es difuso y la vía es indirecta. Yo le dije, en la provincia de Buenos Aires estaba prevista una acción directa de inconstitucionalidad. El artículo 683 del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires, 683, prevé una acción autónoma de inconstitucionalidad, ¿sí? Prevé la posibilidad de que pueda plantearse o iniciarse un proceso directamente para declarar la inconstitucionalidad respecto, obviamente, de la Constitución provincial, ¿sí? Esto es porque, y esto recuérdenlo siempre, siempre ténganlo en cuenta, porque uno me puede decir, pero ¿cómo? En el sistema provincial está previsto y en el sistema federal no está previsto. Recuerden siempre que, de acuerdo a lo que determina el artículo 75, inciso 12 de nuestra Constitución, las leyes procesales le corresponden a las provincias, ¿sí? El dictado de las normas procesales le corresponden a las provincias. Por lo tanto, la nación no puede condicionar normas procesales de las provincias, es un poder reservado de las provincias. Entonces, cada provincia dicta su constitución y dicta sus códigos de procedimiento para actuar ante los tribunales de esas provincias. Entonces, por eso puede haber diferencias en el procedimiento entre nación y provincia, o entre nación y cualquiera de las provincias, porque las provincias son las que regulan su procedimiento. Lo único que regula la nación es el procedimiento ante la justicia federal. ¿Está claro? Por último, debemos analizar qué efectos produce la declaración de inconstitucionalidad. Y la pregunta es, cuando un juez o un tribunal declara la inconstitucionalidad de una ley, ¿se deroga la ley? Esa sería la pregunta. Claramente, en nuestro sistema jurídico, la declaración de inconstitucionalidad no es erga omnes, es decir, no rige frente a todos. La declaración de inconstitucionalidad es inter partes, es decir, tiene efectos en el caso concreto. Tiene efectos en el juicio en el que se pidió la declaración de inconstitucionalidad. ¿Sí? Beneficia o perjudica a las partes de ese proceso. No tiene efecto expansivo la cosa juzgada. ¿Sí? Y esto está bien que sea así, porque si el control de constitucionalidad, como les dije recién, es difuso, si cualquier juez puede declarar inconstitucionalidad de una norma, podría ser que un juez diga una cosa y otro juez diga otra. ¿Sí? Un juez considere que la norma es inconstitucional y otro juez considere que la norma no es inconstitucional. Y si tuviera efecto erga omnes, generaría un escándalo jurídico. Por eso, el efecto de la declaración de inconstitucionalidad es inter partes, ¿sí? Solo rige para el caso concreto. No tiene efecto expansivo la cosa juzgada. No deroga la norma. Por eso ustedes van a ver por ahí que vamos a analizar algún fallo donde la Corte llegó a declarar inconstitucional una norma y sin embargo la norma sigue estando vigente. Porque el que se crea afectado por esa norma debe pedir la declaración de inconstitucionalidad. ¿Está claro? No opera automáticamente. Profe, perdón, ¿podés repetir el efecto? Porque... Interpartes. Listo, gracias. El efecto es interpartes. No es erga omnes. Entonces, el control de constitucionalidad, de acuerdo a los órganos, puede ser jurisdiccional o político. Y puede ser concentrado o puede ser difuso.
En cuanto a las vías, puede ser por vía directa o por vía indirecta. Y en cuanto a los efectos, puede ser erga omnes o inter partes. En nuestro derecho federal, el control de constitucionalidad es jurisdiccional, difuso, la vía es indirecta y el efecto es inter partes. Para hoy teníamos que leer el caso Fight. ¿Alguien me puede comentar de qué se trató el caso Fight? Yo si querés te comento, profe. Dale, Renata. Bueno, básicamente trata acerca de el juez Fight, que pide la inconstitucionalidad de dos normas que se agregaron en la última reforma de la Constitución. No, de una norma. Y una disposición transitoria. Estas eran, bueno, el artículo 99, inciso 4, que decía que... Tercer párrafo. Sí, 99, inciso 4, tercer párrafo. Que tenían más de 75 años, iba a cesar su función a menos que el Ejecutivo declarara que esta se podía extender por 5 años con acuerdo del Senado, y que esta declaración de que se podía extender la podían realizar varias veces. Y bueno, cada 5 años. La declaración transitoria número 11 decía que esto iba a empezar a regir 5 años después de hecha la reforma. Entonces esto se establece en 1994 y en 1999, que ya habían pasado esos 5 años y ya tenía que empezar a regir. El juez Fight ya tenía más de 65 años, entonces impone un pedido de declarar eso anticonstitucional, porque decía que se oponía, porque sí, se oponía a algo que ya estaba declarado en el artículo. Al principio de inamovilidad de los jueces. Sí, que ya estaba en el artículo 110 de la Constitución. Y bueno, la Corte Suprema resuelve a favor de él y declara... Esperá. Todavía no pasaste por primera instancia, llegaste a la Corte Suprema, pasó por todas las instancias el caso Fight. Sí. Pasó por primera instancia, pasó por la Cámara y llegó a la Corte. Esperá. Ahí se demuestra que el control de constitucionalidad es difuso. Sí. Pasó por todas las instancias. Pero, sí. Bueno, pero en definitiva, ¿qué trata el caso Fight? Acerca de... ¿Por qué es un leading case? ¿Por qué es un antecedente jurídico y jurisprudencial tan importante? Porque habla sobre si las reformas pueden ser sometidas o no a control judicial. Muy bien, Renata. Porque trata si la justicia puede declarar inconstitucional una reforma constitucional. Muy bien. Eso es lo que trata el caso Fight, ¿sí? La declaración de inconstitucionalidad de una reforma constitucional. ¿Mm? Y la verdad que ese antecedente o ese precedente es fundamental para la demostración de todas las cuestiones que venimos viendo, ¿sí? Del control. ¿Es jurisdiccional? Es jurisdiccional. ¿Es concentrado o difuso? Es difuso. Porque Fight tuvo que empezar a hacer su planteo desde la primera instancia. No tuvo un tribunal especial para declarar inconstitucionalidad, como hay en otros países que hay tribunales constitucionales. ¿Sí? Tuvo que empezar en la primera instancia. Fue a pedido de parte, porque lo hizo Fight, no lo hicieron los jueces de oficio, la declaración de inconstitucionalidad. El efecto fue inter partes, porque la declaración de inconstitucionalidad a la que arriba finalmente la Corte solo benefició a Fight. Si otros jueces se sintieran afectados por esa norma, tendrían que iniciar su propia acción. No se benefician con la acción que inició Fight, porque el control no es erga omnes. Y si ustedes leen el artículo 99, inciso cuarto, tercer párrafo, sigue estando exactamente igual, porque no es derogatorio de la norma. Está plenamente vigente.
Es más, en otro caso no salió ¿cómo es? El opuesto para otro juez que hizo el mismo planteo. La Corte Suprema dijo que el artículo tenía vigencia. No recuerdo el nombre ¿no? del otro juez. Yo estoy diciendo que el artículo está vigente. Ah, no, pero digo, para Fight dijeron que era inconstitucional, pero para otro caso, que no me acuerdo Bueno, el nombre, buen dijeron que aporte, sí. buen aporte de Juan. Buen ¿No es aporte el de caso Juan. de Ahí tienen una Schifrin? tarea. Eso mismo, Ahí no me tienen una acordaba el nombre. tarea. Tienen que estudiar el caso Schifrin. Buen Perdón. aporte de Juan Bruseta. ¿Sí? Vamos a estudiar el caso Schifrin y vamos a compararlo con el caso Fight. ¿Sí? Y vamos a ver el recorrido de ambos fallos. Vamos a ver el recorrido de ambos fallos. También hay un planteo de la doctora Servini de Cubría. Pero vamos a cotejar el caso Schifrin con el caso Fight. A ver qué resuelve la Corte. Y fundamentalmente, fíjense qué composición tenía la Corte en un fallo y qué composición tenía la Corte en otro fallo. Para ver si pueden encontrar alguna justificación a ese cambio. Pero lo importante de comparar esos fallos es que ahí van a ver cómo funciona el control de constitucionalidad y por qué es difuso y por qué no es derogatorio de la norma, porque puede suceder eso. Puede suceder que en un caso se diga una cosa y en otro caso se diga otra, y por lo tanto no se puede derogar la norma. ¿Sí? Entonces, el caso Schifrin lo vamos a estudiar para la próxima clase. Pero sigamos con el caso Fight ahora. Sigamos con el caso Fight. Alguien que no sea Renata, que me diga por qué la Corte declaró inconstitucional el artículo 99, inciso cuarto, tercer párrafo. Porque el ¿Cuál fue mismo el no seguía fundamento? ¿Cuál fue el fundamento de la porque, Corte? porque el mismo no sigue el procedimiento que establece el artículo 30 de la Constitución. O sea, cómo debe reformarse la Constitución. En realidad un poco más profundo, pero está bien, como título está bien, pero ¿por qué? ¿Cuál fue concretamente el agravio? Porque la reforma no fue hecha por una convención efectuada, digamos, para tal reforma. Sí, sí, ¿cómo que no? La reforma la hizo la Convención del 94. Bueno, pero en realidad no se estableció lo que por ahí el Congreso, o sea, no sé cómo explicarme. Sí lo hizo la convención, pero no sé cómo explicarme. No sé, por ahí no se Pero, respetó lo que el Congreso. Sí. espera. ¿El Congreso qué función cumple en el procedimiento de reforma? Y declara la necesidad de reforma. Bien, declara la necesidad de reforma. Lo que dijo la Corte es que en esa declaración de necesidad de reforma no se habilitó la modificación de los artículos 110 Eso. y subsiguientes. ¿Sí? Entonces, que como el poder constituyente es derivado, no es originario, No, sino derivado, claro, no puede, o sea, tiene que la reconocer el derecho convención se positivo. excedió de los límites que le impuso el Congreso cuando declaró la necesidad de reforma. Claro. Y por lo tanto, esa reforma es inconstitucional por exceso. ¿Sí? Eso es lo que dijo la Corte, ¿sí? Que no estaba prevista la modificación del principio de inamovilidad de los jueces en la declaración de necesidad de reforma y por lo tanto la convención falló más allá de los límites que le había impuesto el Congreso. Y que en un poder constituyente derivado, la convención tiene límites del derecho positivo, que es lo que vimos cuando vimos la diferencia entre poder constituyente originario y derivado. ¿Sí? Exactamente es así. Por eso, ahora, cuando nosotros les tomamos un fallo, les tomamos el resultado de las tres instancias, ¿sí? De las tres instancias. Me tienen que contar el recorrido del fallo, ¿sí? Quién apeló, cómo llegó a la Cámara, cómo llegó finalmente a la Corte, qué pasó cuando llegó a la Corte. ¿Alguien sabe qué pasó cuando el caso Fight llegó a la Corte? ¿Qué fue lo primero que pasó? ¿Qué hizo el Procurador General de la Corte? Que en ese momento era Nicolás Becerra. ¿No recusó a los jueces de la Corte? El procurador ejerció una recusación sobre los jueces de la Corte. Dijo que eran compañeros de Fay, porque Fay era juez de la Corte.
Y dijo además que esa cláusula en algún momento también los iba a afectar a ellos. Entonces que tenían un interés personal en la resolución de esa causa. Y por lo tanto los recusó, le dijo que no podían intervenir y propuso que se nombraran jueces ad hoc para decidir el recurso extraordinario. Entonces la Corte primero tuvo que resolver esa recusación. Antes de tratar el caso Fay, tuvo que resolver esa recusación. Por eso le digo que tienen que estudiar los fallos completos. Y la Corte dijo que la facultad de recusar a los jueces era una facultad procesal de las partes, que las partes no habían cuestionado ni recusado a los miembros de la Corte, y que el procurador no era parte en el proceso, y que por lo tanto su planteo de recusación era improcedente, porque la facultad de recusar solo le corresponde a las partes. Y de ese modo rechazaron el planteo de recusación del Procurador General y pasaron a resolver el fondo de la cuestión. ¿Sí? Entonces el caso Fay tiene varios matices, tiene varios elementos, varias cuestiones que lo hacen muy interesante desde el punto de vista académico y desde el punto de vista de la jurisprudencia. ¿Sí? Por eso se los tomamos. Entonces agregamos el caso Schifrin para que lo cotejen con el caso Fay y vean en qué difieren los fundamentos de la Corte en cada uno de los casos. Porque hay un planteo parecido en la Cámara cuando se plantea el caso Fay. Porque la discusión jurídica es, la Corte desbarata la posibilidad de la aplicación del artículo 99, inciso cuarto, tercer párrafo, cuando dice que no estaba autorizada la Convención a tratarlo, por lo tanto lo anula. Ahora, otra discusión jurídica que hay es la cláusula del 99, inciso cuarto, tercer párrafo, no rige para los jueces que asumieron antes del 94. Pero los que asumieron o juraron después de ese año, cuando ya estaba vigente, ya sabían que a los 75 años debían lograr un nuevo acuerdo. Entonces no es la misma situación. El que juró en el año 95 ya conocía que a los 75 años debía buscar un nuevo acuerdo y sin embargo juró por la Constitución igual. No planteó objeciones. Ahora, el que ya era juez al momento que se sanciona esa norma, sí le cambian la regla del juego, distinto. Por el principio de no retroactividad de la ley. Entonces, es diferente la situación, es diferente el planteo, ¿sí? Por eso es un tema tan interesante para leer y para estudiar, porque involucra varios conceptos del derecho constitucional, ¿sí? Varios conceptos del derecho constitucional. ¿Queda claro control de constitucionalidad? ¿Se entendió? Sí, sí, profe. ¿Queda algún punto para ver vinculado a esto en el programa? Profe, perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Por supuesto. Sí, que aparece también cuando está el análisis del fallo, y lo pude ver en otras cuestiones también, de cuando se cita a una reforma que se hizo en una dictadura, como por ejemplo el artículo 14 bis en el 57. Sí. ¿Es constitucional o es inconstitucional ese tipo de cosas? Porque fue en una dictadura. Máximo, lo vimos en clase. Vimos la diferencia entre validez y vigencia. Vimos la diferencia entre validez y vigencia. Pusimos justamente como ejemplo el artículo 14 bis, ¿sí?
Porque el problema es el siguiente. Si vos me preguntás desde el análisis puro, es inconstitucional, porque no se cumplió con el procedimiento. Ahora, los que declaran la inconstitucionalidad son los jueces, ¿sí? Y a pedido de parte. Ya les dije que de oficio no pueden, tiene que ser a pedido de parte, ¿sí? Mi pregunta es, ¿quién le va a plantear a un juez que declare inconstitucional el salario mínimo vital y móvil? ¿Quién le va a plantear a un juez que declare inconstitucional las vacaciones pagas de los trabajadores? ¿Quién le va a plantear a un juez el derecho a la jubilación? Que la anule. Entonces, desde el punto de vista de la validez, es dudosa la validez de ese artículo, pero está plenamente vigente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque conquista derecho. Entonces es muy difícil que un juez declare inconstitucional un artículo que es ampliatorio de derechos para la gente. Muy difícil. Y ahí estaba la diferencia entre validez y vigencia, justamente. ¿Mm? Esa sería la respuesta. Imagínate si el 14 bis, en vez de establecer los derechos del trabajador y los derechos sociales, hubiera establecido que los impuestos se van a incrementar 5 puntos por año. Ya lo hubiera declarado inconstitucional, 170.000 jueces lo hubieran declarado inconstitucional. Bueno, igual siempre alguien puede aparecer, no por ahí con esa situación, que es muy particular, pero el otro día vimos con la profesora Cristina el concordato del 66, y fue en el gobierno de Onganía. O sea, si hay alguna cuestión entre Iglesia y Estado, ¿ahí no se podría recurrir a eso? No entendí la comparación con el concordato con la Santa Sede, no lo entendí. Que el concordato fue hecho en el 66 con el gobierno de Onganía. Sí, ahí se termina la figura del patronato. Claro, o sea, ¿alguien podría declarar la inconstitucionalidad porque fue en un gobierno de facto en esa situación? Pero eso es un tratado, no es una reforma constitucional. No está en la Constitución. El artículo 14 bis es una norma constitucional. Perdón, no, eso está ¿Eh? claro, no es una gran diferencia, pero en definitiva la Constitución no eleva la jerarquía suprema a los tratados internacionales. Pero eso fue en el 94. Y el concordato del 66. Y el concordato con la Santa Sede no tiene jerarquía constitucional porque no es un tratado de derechos humanos. Solo los tratados de derechos humanos tienen jerarquía constitucional. Y el tratado con la Santa Sede no tiene nada que ver con los derechos humanos. Y además, en el 94 se profundiza la línea del concordato. En lugar de estar en contra, se profundiza cuando se elimina el requisito de confesionalidad del presidente. En el año 94 se elimina la cláusula que establecía que el presidente debía ser del culto católico, apostólico y romano. Se elimina ese artículo o ese requisito constitucional. Por lo tanto, va en el mismo sentido que el concordato con la Santa Sede del 66. Bueno, vos lo que me preguntás en realidad, que es un tema interesante, mucho más largo de explicar, porque en definitiva, toda la legislación de un gobierno de facto podría ser cuestionada, porque el Congreso está cerrado. Entonces, toda la legislación que dicte un gobierno de facto puede ser cuestionada desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista de su validez, porque en ningún caso se siguió el procedimiento establecido por la Constitución para la sanción y formación de la ley, porque no había Congreso. Bueno, en nuestro país que hubo tantos golpes y tantas interrupciones institucionales, se planteó esto en la Corte. ¿Qué pasa con la legislación que emana de los gobiernos de facto? En general, el concordato o todo lo que vos quieras, todo lo que vos quieras. La ley de amparo es del gobierno de Onganía. La acción de amparo fue legislada en el gobierno de Onganía, en el 69 también. ¿Sí? Y ahí hay todo un debate filosófico muy fuerte, que uno de los que más interviene es Vidal Campos, y se termina creando lo que se conoce como la doctrina de facto. ¿En qué consiste todo de la doctrina de facto? Que el Poder Judicial entiende
que se anulara toda la legislación que durante tantos años dictaron las dictaduras, serían nulas las consecuencias jurídicas emanadas de esos actos. Por ejemplo, si yo firmé un contrato con una ley vigente de la dictadura de Onganía, si anulo la ley se cae el contrato. Entonces, generaría muchísimo más perjuicio derogar las normas que mantenerlas. Y generaría mucho más inseguridad jurídica derogar las normas, que serían inconstitucionales, pero sería mucho más perjuicioso para la sociedad derogar esas normas que sostenerlas. Y ahí se crea lo que se llama la doctrina de facto. ¿Sí? Y tiene que ver con el valor seguridad jurídica. ¿Sí? Que es para mantener vigentes todas las relaciones jurídicas nacidas al amparo de esa norma, porque si yo las anulo, se caen. ¿Se entiende? ¿Alguna otra pregunta? Profe, Sí. en el caso Fight, después de unas hojas, dice que la teoría constitucional está en contra de la sentencia que realiza ¿Cómo después de unas hojas? Bueno, a partir de la hoja, no sé cuál era. En los expedientes son fojas, no hojas. ¿Sí? Bien. Bien. Bueno, declara que esta sentencia, o sea, la teoría constitucional está en contra de lo que declaró la sentencia. ¿Cómo? ¿Quién dice Que eso? está, acá lo dice. Pará, 2 segundos. Esa puede ser la opinión de un autor. Eso no lo dice el Claro, lo fallo. que decía, Ay, bien, bueno, sí, bueno, eso puede opinar un autor. bien. Yo creo que el fallo es correcto. Yo creo que el fallo es correcto porque reconoce el carácter de poder consciente derivado a la reforma constitucional. Claro, exacto. Claro, el que escribía el texto decía que consideraba que era, o sea, el fallo de la Corte es inconstitucional porque había pasado el poder constituyente y no había cumplido con el control, el tribunal no había cumplido con el control constitucional. O sea, se había sobrepasado de poder. ¿Puede ser? No, no estoy de acuerdo. Bien. Puede ser que alguien lo piense, digo, cada uno tiene derecho a pensar lo que quiera, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Bien. O sea, no estoy de acuerdo. No hacemos caso con la opinión que No, pone... ¿cómo no hacemos caso? Vos tenés que hacer caso a lo que te parezca correcto y después tenés que fundamentarlo. Digamos, yo no te puedo decir a vos cómo tenés que pensar. Vos pensás como vos quieras. Y vos tenés que tener la posición o la postura que vos quieras tener. El tema es cómo la fundamentés. No, yo no te puedo decir que no le hagas caso. Yo no puedo decir que no se le haga caso a alguien que no piensa como yo. No. Sí, le tenés que hacer caso. Y vos sacarás tus propias conclusiones. Para eso existe el debate. Bien, perfecto. Pero el debate tiene que tener fundamento. ¿Sí? Yo estoy de acuerdo con el caso Fay. Yo estoy de acuerdo con la resolución. La única duda que tengo es respecto a la recusación, pero después estoy de acuerdo. Porque la Convención Constituyente no es soberana. Tiene límites. Si no, estaríamos frente a un poder constituyente originario. Profe, otra duda. Otra de Sí. las cosas que dice, según la opinión de este autor, es que la reforma, el fallo, al declarar inconstitucional esos artículos de la reforma, ese artículo de la reforma, iría un poco en contra de lo que es la supremacía constitucional y abriría la posibilidad a que dentro de esa misma reforma o de reformas anteriores los artículos de la Constitución sean revisados, lo que trae inseguridad jurídica. O sea, eso plantea un poco el autor. En torno Sí. a eso,
O sea, ¿qué pasaría? Porque la verdad es que cuando lo leí me puse a pensar que de algún modo quizá sí está afectando de alguna manera eso, porque si la Constitución puede empezar a ser revisada de esta manera, quizá de algún modo sí se habilitaría esa posibilidad, pero no sé si es correcto. Si ustedes leen Marbury con Madison, y leen a Jefferson, cuando dice la Constitución es lo que los jueces dicen que es, tenés la respuesta a tu pregunta. Entonces, el tema es el siguiente. El planteo es más filosófico y más de teoría constitucional. La pregunta sería, ¿puede el Poder Judicial ejercer el control sobre una reforma constitucional? Esa sería la pregunta. Y para mí la diferencia está en el principio. Yo te contestaría, depende. ¿Estamos frente a un poder consciente originario o a un poder consciente derivado? Si vos me decís originario, te digo no puede revisarlo la justicia, porque el poder consciente originario no reconoce antes que él ningún derecho positivo de carácter superior. Ahora, el poder consciente derivado, que sí tiene límites del derecho positivo, y en nuestro caso está el artículo 30, lo que hace el juez es controlar si la reforma no violó una norma constitucional, que es el artículo 30. Entonces, lo que está en juego es una norma constitucional, no una norma cualquiera. Y para mí sí puede. Vamos a leer, por favor, alguien que lea en voz alta el artículo 116 de la Constitución. ¿Lo leo, profe? Artículo 116. Corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución y por las leyes de... Punto. Corresponde a la Corte Suprema el conocimiento y la decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución. ¿El procedimiento de reforma constitucional está regido por la Constitución? Entonces, ¿a quién le corresponde el conocimiento de la decisión? A la Corte Suprema y a los demás tribunales inferiores. Está clarito como el agua. ¿Alguna otra pregunta? La clase que viene, vamos a ver que nos quedó, vamos a ver lo que son las cuestiones políticas no judiciables. ¿Sí? Las cuestiones políticas no judiciables, o la doctrina de las cuestiones políticas no judiciables. Vamos a ver si hay algunos temas o algunas cuestiones que quedan separadas del conocimiento de los jueces. ¿Sí? Si vamos a ver, y tiene un poco que ver con lo que ustedes me están preguntando, si hay materias en las que la justicia no se podía entrometer. ¿Sí? Vamos a discutirlo. Y vamos a ver algún fallo también. ¿Alguna pregunta? Sí, profe, yo tengo una pregunta. ¿Todos los fallos que vemos en clase se toman? Obvio. Se toman y además son fundamentales para el conocimiento del tema, pero sí se toman. Sí, se toman. Por eso les dije que el fallo, por eso les dije cómo se estudia un fallo. Un fallo se estudia instancia por instancia, porque si no, no sabes cómo llegó a la corte. ¿Sí? ¿Quién apeló, quién no apeló? ¿Quién se sintió agraviado? Entonces se estudia instancia por instancia y cuando llega a la corte se estudia el voto de cada juez, porque puede ser que ese fallo no sea unánime, o puede ser que ese fallo sea unánime, pero que los jueces adopten la decisión con distintos fundamentos, o por distintos fundamentos.
Entonces es fundamental conocer el fundamento por el cual se adoptó el fallo en un sentido y no en otro. ¿Mm? Profe, otra pregunta. Sí, querido. Sí, por ahí es muy obvia la pregunta, pero bueno. ¿Siempre son 3 instancias en los juicios, en las demandas, por donde tiene que pasar justamente No. No. La Corte es una instancia extraordinaria, no es una instancia ordinaria. La garantía constitucional es de la doble instancia. Vos tenés garantía de que un tribunal superior resuelva o revise la sentencia de un tribunal inferior. La Constitución te garantiza la doble instancia judicial. La Corte es una instancia extraordinaria, cuya posibilidad de acceder es mucho más restringida. Por No es ejemplo, una competencia. lo de la especificación de los depósitos, que fue en el 2001, que mucha gente la utilizó, ¿por cuántas instancias pasó? Alguna provincia llegó a la Corte. Pero vos fijate que debe haber habido 1 millón de juicios y no llegaron 1 millón de juicios a la Corte. Porque ya sabían la respuesta en la Corte. No. Porque no es sencillo llegar a la Corte. Porque vos tenés las normas de la ley 48, ¿sí? Que son los requisitos para el recurso extraordinario federal, y no son sencillos los requisitos para el recurso extraordinario federal. ¿Sí? El principio general es que las causas nacen y mueren en las provincias. No llegan a la justicia federal. Es excepcional, por eso es recurso extraordinario, no ordinario, extraordinario. No, la garantía constitucional es la doble instancia. Es la doble instancia. No triple instancia. Hoy también tenés recursos ante los tribunales internacionales contra decisiones de la Corte. Pero para llegar tiene que haber muchos requisitos. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo una consulta con el tema de los fallos. ¿Algún lugar de dónde sacarlos o algo? Porque lo que está subido en campus del caso Fight se ve que es una revista, pero no se sabe, Si o sea, uno no figura. tiene internet y tiene una computadora o un teléfono, tenés SAIG, Servicio Argentino de Información Jurídica, una página, ponés la carátula del fallo y te dice, resumen del fallo o fallo completo, ¿qué querés? Y lo elegís. Le Oh, das. perfecto. Pero generalmente, si vos ponés la carátula del fallo en Google, te salen 160 lugares donde puedes sacar el fallo. Sí, por eso digo, para buscar el Hoy lo lugar que no hay, original. Hoy lo que no hay es problema para acceder a los fallos. Como si había en mi época que no había internet, y sí o sí tenías que ir a la biblioteca, al librato de jurisprudencia, ¿sí? Que tenías que ubicar el número, el año, y encontrar los anales de jurisprudencia argentina para encontrar un fallo, sacarle fotocopia y hacerlo circular. Ahora, en 2 minutos lo tenés en tu teléfono. Y siempre te va a dar la opción, resumen del fallo o fallo completo. En general, resumen, cuando vos pones resumen del fallo, lo que te dice es, te va a explicar brevemente cuál es la situación fáctica que se va a discutir en el juicio y la resolución. Y cuando pones fallo completo, ahí está el voto de cada juez, cómo analizó cada una de las cuestiones, cómo analizó la prueba, etcétera, etcétera. También, pues en el que estaba subido en el campus, o sea, hacía alusión a muchas cosas que no o sea, que no se mencionaban en el texto. O sea, Claro. decía los considerandos, pero no se sabía, no mostró, no decía cuáles eran los considerandos. Exacto. Entonces, para buscar bien, más completo. Exacto. Sí. Yo igual ahora en un rato se lo subo al campus, los fallos completos. No hay problema. Gracias. No, por favor. ¿Alguna otra pregunta? Buen fin de semana. Nos vemos el viernes que viene con cuestiones políticas no judiciales. ¿Listo? Buen fin de Gracias. Chao, Chao, chao.